Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Martín, pertenezco a la sección de SAIAB en la cátedra de Derecho Romano II. En el día de hoy les voy a hablar acerca de la sucesión legítima. La sucesión legítima, como también es llamada herencia contra el testamento, se presenta en aquellas situaciones en las cuales la ley establece algo distinto a la voluntad del testador. Esta sucesión ha pasado por distintas fases o épocas. Entre ellas se encuentran el derecho antiguo, donde se exigía hacer las desheredaciones de una forma específica o determinada. En la Bonolum Processio contra Tabula, en el derecho honorario, en la evolución de sucesión forzosa y en el derecho justiniano. En cuanto a la sucesión contra el testamento en el derecho antiguo, podemos decir que en la antigüedad el derecho civil establece que el testador podía tener libertad testamentaria conforme las reglas que se establecen en esa época. Es decir, que si se quería deshacer de sus hijos, debía seguir ciertas reglas o normas para poder hacerlo. En la ley de las 12 tablas se distinguen tres clases de herederos. Por un lado, los herederos suyos o de sí mismos, los hermanos y finalmente los gentiles. En la sucesión contra el testamento en el derecho honorario, podemos comentar que en esta época el pretor ensancha el círculo de aquellas personas a quienes se quería o debía desheredar por decisión del padre de familia. Y se incluyen los ius y los emancipados. Hay también que recalcar ciertas cosas. Por un lado, el heredero no era eres, sino loco heredes, en lugar de heredero, como si fuese heredero como tal. No tenía la propiedad hereditaria, sino la voluntaria, sobre los bienes, en este caso hereditarios. No tenía acciones directas contra los deudores hereditarios y los acreedores hereditarios no tenían acceso contra las acciones directas, sino solamente contra las acciones útiles. Por otro lado, encontramos la Bonolum Processio contra Tabulas. También es llamada herencia pretoriana. Consistía en que el pretor concediera la herencia del testador a determinadas personas que serían las mismas a quienes llamaba el derecho civil de la época. Que si no se les otorgaba la posesión de la herencia, estos podrían acudir ante el pretor para hacer cumplir la Bonolum Processio contra Tabulas, la cual surgió a finales de la República, y poder adquirir de esta forma la posesión de la herencia que por regla les corresponde. Esta se caracteriza por ser de derecho civil, porque no anula o no se procede a la nulidad del testamento, porque otorga la herencia del testador a determinadas personas, y finalmente porque el heredero pretoriano debía cumplir los legados hechos en beneficio de los ascendientes y descendientes del testador. Vamos a hablar seguidamente de la Bonolum Processio contra Tabulas en el derecho imperial. En esta época, el testamento se quiso controlar de tal forma que aquel que no estuviera en él o los parientes más próximos serían declarados inoficiosos, porque no estarían cumpliendo con el oficio pietatis o el deber familiar. Hay cosas que debemos rescatar en esta época. Por un lado, con el Senado Consulto Tertuliano se le dan derechos a la madre en la sucesión de los hijos, y por otro, en el Orficiano otorga cierta facultad a los hijos en relación con la sucesión de su madre. Hablemos finalmente de la querella inoficiosa testamentaria o querella in officiis testamenti. Consistía en una limitación que tenía la persona para testar, para evitar abusos causados por la decadencia de la antigua moralidad. Y a diferencia de la Ius Civili y de la Bonolum Processio contra Tabula. Acotemos ciertos detalles con respecto a la querella inoficiosa. Esta tenía el poder de anular el testamento.
o modificarlo nombrando como herederos principales al hijo o a los hijos que debían ser legítimos herederos del padre. Se debía dejar a los heredes una determinada porción de la herencia como deber moral del padre familia para con él. Si se consideraba al paterfamilia como un non sanare mentis o demente, se consideraba como falto de testamento y facto, es decir, que no poseía la actitud o capacidad para otorgar el testamento o para prestar. Excepcionalmente, la querella inoficiosa podía ocurrir excepcionalmente que esta querella anulara el testamento de forma parcial. Esta es toda mi exposición. Muchísimas gracias.